Bueno, Jesús ha estado tratando de instruir a sus discípulos en su camino, y el camino de Jesús no es otro más que el de la cruz, y los discípulos no quieren entender. Si leemos un poco antes del Evangelio que escuchamos hoy, vemos que Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, bueno, unos dicen que Elías o algún profeta, Juan el Bautista. Entonces la gente no sabía quién era Jesús. Y luego le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo, el que había de venir al mundo. Y luego, cuando empieza Jesús a hablarles nuevamente que tenía que sufrir y morir, entonces Pedro empieza a convencerlo, dice: no, Señor, eso no es para ti. Dice: tú debes ser un rey de acuerdo a la idea que tenían los líderes religiosos, un rey poderoso, un guerrero fuerte. Y dice Pedro: ese es el que debes de ser tú. ¿Y qué le dice Jesús? Ponte detrás de mí, Satán, le dice Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios piensa, sino tú piensas como los seres humanos piensan. Es decir, no puedes ver el plan de Dios. Jesús hace un exorcismo en Pedro, ¿verdad? Porque Pedro lo quiere desviar del camino que su padre tenía planeado para él. Entonces Jesús es duro con Pedro. Y entonces Jesús se da cuenta que no entienden, no quieren entender, y por eso, porque sabe lo que ha de venir, la cruz que está por llegar, por eso los tiene que retirar del común de la demás gente y los tiene que llevar a la montaña. Nosotros también a veces nos cuesta entender la cruz, no queremos entenderla. Cuando llega el sufrimiento, cuando llegan los momentos difíciles, no queremos saber de eso. Y qué difícil es ver la presencia de Dios en el sufrimiento. Y es cuando decimos: no, pues Dios me dejó. Y eso que le estuve rezando, y eso que estuve haciendo esto por Él. Y decimos: ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios me dejó? No podemos ver la presencia de Dios en el sufrimiento, en la cruz. Y ahí es donde encontramos la presencia de Dios. Por eso Jesús se tiene que llevar a sus discípulos a la montaña, porque la montaña es donde se tiene el encuentro con Dios. Y ahí en la montaña es donde uno reflexiona, piensa, recapacita. Y eso es lo que pasa cuando nosotros oramos. Tenemos que salirnos del pensamiento común de toda la gente, lo que nos dicen los medios de comunicación, los influencers, tantas ideas que agarramos de aquí y de allá, y tenemos que ir y tener ese encuentro con Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Dónde está Dios en esto? ¿A qué me está invitando Dios a través de esta cruz, este sufrimiento? Por eso la importancia de separarse. Si siempre estamos en el ruido, no vamos a entender los caminos de Dios. Pero si nos separamos y recapacitamos y pensamos, es cuando uno empieza a vislumbrar la obra de Dios, a ver la gloria de Dios. Y por eso estos discípulos, cuando están en la montaña, son capaces de ver la gloria de Dios. Nos dice el Evangelio que el rostro de Jesús se puso tan brillante como el sol y sus vestiduras resplandecientes como la nieve. Generalmente, como se viste una persona es lo que describe quién la persona es. Nos da una idea más o menos de quién es la persona. Bueno, pues Jesús está con esta vestimenta blanca, pura, y luego se ve la gloria de Dios. ¿Qué viene a ser la gloria de Dios? Lo que están viendo, lo que quiso ver Moisés. Moisés, acuérdense, le pedía a Dios que quería ver su rostro, quería ver su gloria. Y le suplicaba a Dios que le concediera ver su rostro, ver su gloria. Y Dios le dijo: no, porque si ves mi gloria, dice, no puedes seguir con vida. Entonces no lo dejó ver su gloria.
Y el otro profeta que aparece allí dialogando con Jesús también, Isaías, él también empieza, Elías también empieza allí a ver, él también quería ver la gloria de Dios. De hecho, él fue el que mató a los profetas de Baal, iba huyendo porque la imagen de él era que el Dios que era el Dios más grande, era el que tenía el más poder. Y entonces él por eso mata a aquellos profetas de Baal y se va huyendo porque la reina Isabel, que era la ama de aquellos profetas, aquella reina quería matarlo porque le había matado a sus profetas. Entonces va con mucho miedo huyendo en el desierto y finalmente sube una montaña buscando a Dios. También quiere tener ese encuentro con Dios. Pero la idea de Elías es que Dios era un Dios fuerte, poderoso, o un Dios rígido, un Dios que eliminaba a los que no quería. Y entonces lo busca en el fuego y Dios no está en el fuego. Lo busca en el terremoto, Dios no está en el terremoto. Y luego viene una brisa suave y allí es donde encuentra a Dios. Pero no puede ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué viene a ser la gloria de Dios que se nos manifiesta en la transfiguración? La gloria de Dios no viene a ser otra más que el amor de Dios. Jesús, que está dispuesto a donar su vida por la salvación de la humanidad. Eso es la gloria de Dios. Lo que contemplamos en la cruz. Lo ha dado todo por mí, que soy un pecador. Ha muerto por mí, ha donado su vida por mí. Por eso Elías y Moisés están hablando con Jesús de la manera que había de morir. Y allí es donde contemplan la gloria de Dios. Entonces el Dios no es el Dios de la venganza, el Dios que toma la venganza sobre sus enemigos, sino que viene a ser un Dios que ama profundamente y que no sabe otra cosa más que amar. Ese es el Dios que nos presenta Jesús, el Dios de la transfiguración que contemplamos en Jesús. Y por eso Pedro se quiere quedar allí. Dice, Señor, pues qué bueno es quedarnos aquí. Vamos a hacer tres chozas. ¿Por qué? Porque quería quedarse contemplando la gloria de Dios. Y esa es la tentación que todos tenemos. La tentación que todos tenemos es quedarnos cómodamente. Cuando vemos la bendición de Dios, decimos, pues qué bien es estarnos aquí. Mira, Dios me ha bendecido, me ha dado tantas cosas en la familia, me ha bendecido con 1000 cosas en todos los sentidos. Aquí sí está Dios conmigo. Pero luego se te quita eso, y a veces como Job, se te quita todo absolutamente, y es cuando empiezas y dices, pues no, Dios no está conmigo, Dios no está conmigo. Entonces cuando todo está bien, vemos muy claramente la presencia de Dios. Pero si me va mal, Dios me ha dejado. Ese no es el Dios que presenta Jesús. Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Pero lo que nos quiere enseñar Jesús aquí es que tenemos que aprender a caminar con Él, cuando todo va bien, como cuando todo va mal. Luego surge esta nube luminosa que nos dice el Evangelio y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo. Fíjense, también se oyó la voz del Padre cuando bautizaron a Jesús. Pero ahí no dijo, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, pero no dijo escúchenlo, porque apenas iba a empezar su ministerio Jesús. Aquí ya ha realizado su ministerio Jesús y por eso dicen escúchenlo, es decir, sean como Jesús, aprendan de Él. Él tiene mucho que decirles, es lo que está diciendo el Padre. Y entonces por eso aquellos discípulos se quedan aterrorizados, muertos de miedo. Y eso es lo que pasa cuando Dios nos invita a caminar con Jesús hasta la cruz
Y cuando sabemos lo que el camino cristiano implica, nos da miedo, nos da terror. Pues el ideal cristiano no es tan fácil. Amar a los enemigos, servir toda nuestra vida, donar lo que tenemos a los necesitados. Decimos, no es tan fácil. Y es cuando uno empieza a tambalearse y se aterroriza, le da uno miedo. Pero la clave está en que Jesús nunca nos deja. Los discípulos tienen que bajar con Jesús de la montaña y tienen que aprender de Él en su ministerio, la manera como trata a los demás, cómo sirve, y luego lo tienen que acompañar hasta la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, que también algunos corrieron, pero ahí es donde deben de aprender de la cruz, la donación total de Jesús. Posteriormente ellos aprenderán también a donar su vida. Vemos que Pedro, ¿verdad?, muere crucificado en Roma también por predicar el Evangelio de Cristo. Da testimonio de su fe en Jesús. Juan, pues él sirvió siempre a Jesús hasta el último instante de su vida, siempre fiel a Jesús. Y luego vemos a Santiago, que también fue decapitado por predicar el Evangelio por Herodes. Entonces vemos allí la grandeza de Dios, cómo ellos pudieron aceptar el Evangelio en las buenas y en las malas. Dieron su vida, dieron testimonio de su fe. Es decir, vivamos lo que vivamos, suframos lo que suframos, Dios nunca nos deja. Él caminó siempre con sus discípulos hasta la cruz, les enseñó el camino y después de la cruz, con la resurrección, siguió caminando con Él, con ellos. Y en los momentos difíciles nunca los dejó. Es decir, Dios nos ama tanto que nunca nos deja. Hay que confiarnos en este Dios que es tan bueno y caminar con Él. La clave está en caminar con Él. Y cuando uno camina con Jesús, su rostro cambia. Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué rostro llevo yo a mi familia? ¿Qué rostro es el que doy en mi familia? ¿Es el rostro semejante al de Dios? ¿Al de Jesús? ¿O es un rostro diferente? ¿Es un rostro que me dignifica? ¿O es un rostro que me desfigura? ¿Que me quita la imagen de Dios? ¿Qué rostro estoy llevando a mi familia? Entonces, caminando con Jesús, Él puede transformarnos, cambiarnos. Y si nos asemejamos al rostro de Jesús, también compartiremos en su gloria. Le pedimos a Dios que nos conceda caminar siempre con Él, nunca dejarlo, ni en las buenas ni en las malas. Que Él transforme nuestro rostro para que seamos semejantes a Jesús y podamos compartir en su gloria. Amén.